Vamos. Y les voy a compartir la pantalla. Ya, empezamos entonces. Perdón por el escritorio un poco lleno. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, descargar los programas. Cuando tú descargas el Context Capture, se te descargan dos, ¿ya? En realidad tres, perdón, tres. Dos que son el Context Capture Master, que es el programa donde uno edita, ¿ya? Donde uno hace el modelo, donde uno importa las imágenes, donde uno hace la aerotriangulación. Y aparte tenemos el Context Capture Engine, que ese es un motor para hacer el procesamiento de las imágenes, ¿ya? Y después tenemos el Context Capture Viewer, que es un visualizador de los modelos 3D, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la descarga del programa, te aparecen esos tres en el escritorio, ¿ya? Entonces, el que tenemos que abrir nosotros es el Context Capture Master, ¿ya? Y que es este que yo ya tengo abierto acá. Esta es la interfaz. Cuando uno lo abre, y acá lo que uno tiene que hacer es, bueno, acá te aparecen los proyectos recientes, que en mi caso tengo, abrir otro proyecto o un nuevo proyecto, ¿ya? Eso es lo que haríamos nosotros. Vamos a nuevo proyecto, elegimos un nombre, por ejemplo, eh, Puente de los Castaños. Acá me dice que no puedo ocupar la ñ, entonces los castaños. Ustedes pueden agregar si quieren una breve descripción, ¿ya? Pero no es obligación. Y lo importante ahora es dónde vamos a guardar nuestro proyecto. Acá nos sale examinar para poder ir a buscar una carpeta donde queramos guardarlo. Lo ideal es que se guarde en el mismo lugar donde tenemos las imágenes nosotros, ¿ya? O sea, nosotros formamos una carpeta con imágenes, que yo ahora tengo formada una, creo. Bueno, acá, campaña Puente de los Castaños, ¿ya? Entonces yo la abro acá. Bueno, acá se ve como carpeta, entonces no se ve la imagen. Pero la idea es tener todo en la misma carpeta, ¿ya? El programa va guardando automáticamente las cosas que uno va haciendo. Uno no tiene que poner guardar o preocuparse de que se te vaya a cerrar y que se pierda todo. El programa va guardando todo automáticamente. Entonces, sabiendo eso, que hay que tener en la misma carpeta todo idealmente, eh, vamos a elegir uno. Vamos a elegir, creo que está por defecto una. Está la de modelo. Vamos a decirle que se vaya acá mismo, a los castaños, ¿ya? Y le vamos a dar OK, veamos si me deja. Sí. Ya, y esta es la interfaz inicial del programa. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de esta interfaz? En primer lugar tenemos en el lado izquierdo una zona donde se van creando carpetas, ¿ya? Esta es la... Ay, perdón, ¿viene alguien? Creo que se cayó Alejandro. Esperémoslo. Alejandro, ¿todo bien? ¿Te perdiste de algo? Hola Pablo, no, es ¿No? que se me está descargando el teléfono, entonces por eso Ah, ¿te me metiste puse de el otro computador. lado? Ah, ya, bueno, Sí, ya, bueno. vale. Ya, entonces tenemos en el lado izquierdo del programa que muestra una estructura de carpetas, ¿ya? Estas carpetas se van creando automáticamente eh, a medida que uno va avanzando en el procesamiento de la imagen, ¿ya? Eh, eh, eh. Bueno, ya, claro, y a medida que avanzamos en el procesamiento se van agregando más carpetas con la aerotriangulación, con la reconstrucción, etc. En la barra superior tenemos que se va mostrando el progreso dentro del flujo de trabajo, ¿ya? En primer lugar tenemos ahora lo que vamos a hacer ahora, que es ingresar las fotos al programa. Después viene configuraciones de la cámara, aerotriangulación, reconstrucción y finalmente la producción, que es cuando nos muestra el resultado final, ¿ya? Eh, ¿Qué ven ahora? Ahora ya, en este panel central es donde se va realizando todas las acciones que nosotros hagamos con el procesamiento.
lo primero que tenemos que hacer es importar las fotos. Entonces vamos a la pestaña Fotos y acá dice agregar fotos. Lo que nosotros podemos hacer es agregar una selección de fotos, o sea, ir seleccionando cada una de las fotos, o podemos agregar una carpeta completa de fotos. En este caso es así porque previamente yo guardé todas las imágenes en una sola carpeta. Entonces vamos a eso. Y yo selecciono la carpeta donde tengo todas las fotos. Se están agregando. Ya. Y acá me dice que agregué todas las fotos, se creó un grupo. Si yo aprieto el grupo, en el recuadro de abajo me aparece cada foto individualmente. ¿Sí? Entonces, si hacemos clic nosotros en cada foto, de las que aparece acá, a la derecha se genera un cuadro donde nos muestra la foto, nos muestra el nombre, el lugar donde está almacenada la foto, el tamaño, y acá nos muestra dónde está ubicada la foto. Como sabemos, nuestro dron tiene geoposicionamiento, entonces sabe en qué lugar de la Tierra se está tomando la foto. ¿Sí? Entonces aquí nos dice la latitud, longitud, la altura. ¿Ya? Y bueno, y acá muestra de nuevo lo mismo. Esto es lo que se llama metadatos, que es como la información que contiene dentro cada foto. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, ya, pues entonces acá la idea es que seleccionando cada foto nosotros las veamos acá y si es que hay una foto desenfocada, una foto mal tomada o corrida, la idea es eliminarla. Y se pueden eliminar con el botón derecho, eliminar. ¿Ya? Esa es la forma. Esta es la última instancia en la que podemos eliminar las fotos. Entonces la idea es que ustedes hagan una revisión previa a su carpeta, ojalá antes de meterla al programa, y seleccionen todas las fotos que le van a servir a ustedes para el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos revisando pestaña por pestaña. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es la aerotriangulación. Para eso tenemos que tener abierto el Context Capture Engine, que es el de color naranja. ¿Ya? Solo tenerlo abierto. ¿Ya? Es una interfaz como de programación que se debe tener abierto. Y lo que hacemos ahora es, en general, la pestaña general, en la pestaña general, espérenme, ya. Aquí vamos a aerotriangulación. Aquí se realiza la aerotriangulación. ¿Y cómo la vamos a procesar? Hay una opción de procesarla en la nube y otra opción que es procesarla con el motor que acabamos de abrir. ¿Ya? Le damos a procesar y se nos abre un recuadro aquí con la definición de la aerotriangulación. Ponemos un nombre o podemos dejar el nombre que queda por defecto, una descripción. Le damos a siguiente. Estas son configuraciones que quedan por defecto para este caso. ¿Ya? En general quedan por defecto. Y estas configuraciones también. ¿Ya? No vamos a andar más allá en esto porque esto solo se ve fácil. Le damos a Submit y empieza la aerotriangulación. ¿Ya? Este proceso a mí se me demoró como 40 minutos. ¿Ya? Y el resultado, de partida acá nos crea una nueva carpeta que dice AT aerotriangulación, o el nombre que nosotros le hayamos colocado. Y finalizada la aerotriangulación, vamos a cancelarlo acá, para que no nos eche todo el tiempo. Y vamos a abrir eh, el proyecto nuevo, el que yo tenía antes. Que es lo mismo, que yo hice lo mismo, pero ya está con los procesamientos hechos. Es esto. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos nosotros recién es meter las fotos, lo mismo que hice yo acá, exactamente lo mismo. Nos entrega las características de las imágenes, y acá cuando hago clic en el grupo,
me entrega las características del dron. O sea, el programa identifica con qué yo tomé las fotos. Acá me dice cámara, DJI y el modelo del dron. ¿Qué más nos identifica? La distancia focal, que eso nos sirve después para calcular el GSD. Y la resolución, que también la ocupamos para calcular el GSD. Entonces ya, nosotros lo que hicimos fue ir a general, a realizar la aerotriangulación, empezó a cargar y terminada la aerotriangulación, vemos la carpeta, que es exactamente la misma que se había creado en el otro proyecto, y en la pestaña general me dice que la aerotriangulación está realizada, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Se generan unos reportes donde nosotros podemos ver con qué calidad nosotros realizamos el levantamiento. Y en este caso específico, en este cuadro, nos muestra si hubo errores en la captura de fotos, en la aerotriangulación. Nos muestra si hubo algún error, en este caso no hay ninguno, ¿ya? Nos muestra la cantidad de fotos, fotos calibradas, y no hay ningún problema en este caso. Lo que podemos hacer acá es exportarlo a PDF, ¿no? De repente puede ser importante que cuando hagamos un trabajo de este tipo, mostremos con qué calidad se realizaron los procesos. Entonces ahí podemos exportarlo a PDF. ¿Qué más tenemos? Un reporte de calidad. ¿Qué muestra acá? Bueno, nos muestra un poco más de información, la cámara, ¿ya? La escala, cuánta superficie nosotros cubrimos con el dron y el tiempo de procesamiento. Acá está, 39 minutos. Eso se demoró la aerotriangulación. Obviamente eso va a depender del tipo de procesador que tengan en su computador. Nos muestra acá información sobre la calidad de la imagen. Y a lo que quiero ir es, bueno, acá reportes, muestra como el lente de la cámara, información sobre eso. Y después nos muestra la posición de las fotos. Acá se puede ver cómo fui formando las líneas para cada ángulo. Y muestra acá de los distintos ejes, ¿ya? Este es como el eje mirando transversalmente, mirando un corte del puente. Más información sobre la calidad y acá nos muestra más gráficos también. Por ejemplo, aquí la cobertura que tiene el puente, ¿ya? Uno se puede imaginar que el puente está acá, ¿ya? Entonces, esto que se ve con menos cobertura, ¿ya? Llega una foto, por ejemplo, que eso me imagino que deben ser los edificios que están al lado, o las ferias, ¿ya? Que son puntos que en realidad nosotros no necesitamos. Lo importante es que esté lo más azul posible el centro, que es el lugar donde nosotros queremos obtener el modelo. Disculpa, Pablo. ¿Sí? Los puntos esas líneas que tú dijiste que se hicieron, ¿eso lo hace cuando sacáis la foto? O digo, en modo automático o lo tienes que hacer tú? Estas líneas. ¿Sí? Estas son las fotos que yo saqué. Claro, lo que yo fui haciendo fue posicionarme a cierta altura y a cierta distancia del puente y fui sacando fotos como hacia el lado, corriéndome hacia el lado del puente. Entonces por eso se ven las líneas, ¿sí? No sé si esa era tu pregunta. Ya, Pero, sí, sí, sí. pero, Eso pero mismo. las fotos las hago yo manualmente, ¿ya? Esta no está Vale. configurada automáticamente para que tome las fotos, ¿ya? Solo que yo me fui Va. posicionando en esta parte, por ejemplo, y saqué una foto, me moví para el lado, saqué otra, entonces se fue formando una línea, porque yo no fui avanzando para adelante ni para atrás con el dron. Pero por ejemplo, que ahí tenía una diferencia en la forma de los circulitos, ¿a qué se debe? Una Por diferencia en ejemplo, las formas. sí, Estas, por ahí por ejemplo, ejemplo, esa misma, ¿a esto qué yo se creo que debe? tiene que ver con el ángulo de la cámara, me imagino. Tendría que investigarlo así, pero me imagino que tiene que ver con el ángulo de la cámara o con el área de cobertura que tenga, Vale, ¿sí? Porque, por ejemplo, estos que están más grandes son los que apuntan directamente hacia abajo. En cambio, estos que apuntan de lado tienden a ser un poco más ovalados. Ahora, estos son extraños. No sé a qué se podría deber eso que son tan grandes, ¿ya?
Mm, vale, Pablo. Ya. Pablo, una consulta, ¿Sí? ¿da lo mismo que el traslape no sea parejo? El programa como que lo analiza igual, hace igual la retroincuración. Lo hace igual, sí. Ya, El traslape al final es para el producto final, para lo que te sirva a ti. ¿Sí? O ya, sea, si tú no haces un buen traslape, pues obviamente el programa le va a costar más, ¿sí? Porque el programa se basa en los puntos en común que tienen las fotos. Entonces, mientras más traslape, van a haber más puntos en común y va a quedar con mejor calidad el modelo, ¿ya? Pero te lo va a hacer igual. Te puede entregar un chorizo, pero te lo va a entregar igual, ¿ya? ya. Vale, Pablo. Entonces, eso es lo importante, que uno tenga una buena campaña en la captura de fotos. Que también ahí es donde se pierde tiempo si es que uno no lo hace bien, no lo planifica bien. Vale. Eh, ya, entonces acá tenemos el reporte de calidad. Si ustedes después hacen un modelo, pueden meterse más en de qué se trata cada uno de estos, pero finalmente es un reporte de cómo fue la calidad de la toma de fotos, ¿ya? Acá se puede identificar un poco dónde está el puente, ¿ya? Que es el lugar donde hay muchas más fotos en común. También lo podemos exportar a PDF. Ya. Ahora vamos a la pestaña 3D View. Y acá lo que tenemos es el resultado de la aerotriangulación, ¿ya? ¿Y qué nos muestra acá? Los puntos en común que hay. Ahí se está cargando. Los puntos en común que hay entre cada foto. Entonces lo que hace acá es como pegarnos cada foto donde hay puntos en común con otros. ¿Cuál es el problema que nosotros tuvimos acá? Que igual también ayer pasaba, que hay muchos autos, ¿ya? Sobre todo a la hora que fuimos, la idea sería ir temprano donde no pasen autos o estar esperando a que no pasen autos para sacar la foto. Entonces, aquí se tiende a perder un poco el programa, donde hay muchos autos, había mucho taco ese día, en ese sentido. Pero claro, el programa te trata de limpiar igual lo más que se pueda, ¿no? O sea, si tú tienes imágenes sin auto y después tienes una con auto, te va a tomar las imágenes sin auto, ¿no? Pero en este día en particular habían muchos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer nosotros acá? De partida podemos medir, pero en este caso no nos va a servir mucho, porque no está el modelo construido totalmente, es una visión de la aerotriangulación nomás. Y en esta zona lo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar el tamaño de las cámaras que se ven ahí. Cada una de esas cámaras es una posición del dron donde se sacó una foto, ¿no? Si nosotros lo vemos como del lado, ahí se ven cada posición del dron y cada ángulo donde sacó la foto. Por ejemplo, las de arriba están apuntando hacia abajo directamente y ahí se va moviendo el ángulo, ¿ya? Igual aquí saqué unas fotos más de cerca, pero eso lo hice antes. Entonces, después saqué las fotos que se ven por arriba, que están más ordenadas, pero al final complementé todo en la misma carpeta para que ayude igual. Pero lo ideal sería que ustedes hagan líneas con el dron, como un cilindro que envuelva a la misma altura, idealmente, ¿ya? Porque así se mantiene también un GSD fijo, no te varía. Porque si uno se acerca más al puente, el GSD te va a disminuir. Si uno se aleja, el GSD va a aumentar. Entonces lo que pasa acá es que si tomas a distintas alturas, en el mismo punto, va a haber puntos en que va a tener un GSD mejor y otros en que va a tener un GSD más grande. Entonces ya, ¿qué más podemos hacer acá? Movemos las fotos, podemos ver la reconstrucción, pero acá no tiene mucho sentido aún. Como son, a ver. De hecho acá no se puede ver directamente. En el modelo 3D se puede ver cómo varía esto, que es el modelo final. Si seguimos moviendo acá, lo que me mueve acá son los type points, pero no se pueden ver bien, no se alcanzan a apreciar. No, no se alcanzan a apreciar. Nico Alcayaga volvió. Y lo que podemos hacer en esta instancia
es, creo que es acá, en Service, lo que podemos hacer es agregar puntos de control. ¿Ya? En este caso nosotros no tenemos puntos de control, pero aquí, en esta pestaña, es donde se harían. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Decirle a mi modelo que voy a elegir una foto, que en esta, por ejemplo, me acerco. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es decirle que esto mide lo que yo fui a medir en terreno. ¿Ya? Porque yo después fui con una wincha y medí esa parte. Entonces, lo que uno puede hacer después es agregar puntos acá, un punto acá y un punto acá, y establecer una restricción que va a hacer que la distancia entre esos puntos mide exactamente el valor que yo pongo. Entonces, ¿qué hace eso? Me escala el modelo. Me va a escalar al modelo a una medida real que yo tome. Lo que también se puede hacer es tomar puntos de control con una estación total. Por ejemplo, supongamos que este punto blanco que se ve ahí es una medición que yo hice con la estación total. Entonces yo lo marco, le pongo punto de referencia o PR, lo mido con la estación total, obtengo sus coordenadas y hago lo mismo con varios puntos en el camino, a lo largo del camino. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En esta instancia en el programa, meto esas coordenadas de la estación total en cada uno de esos puntos. Entonces lo que me va a hacer es, me va a llevar el modelo que yo tengo a las coordenadas reales relativas que yo inserté. ¿Ya? Pero en este caso, como digo, no tenemos puntos de control. ¿Ya? Y en este caso no me deja agregar puntos tampoco porque ya tengo el modelo hecho. ¿Ya? Pero cuando ustedes inserten la imagen y hagan la aerotriangulación, deberían poder acá agregar los puntos. ¿Ya? De todas formas, yo les puedo enviar material donde muestren cómo se hace ese tipo de procesamiento, ¿ya? Para que igual se vayan con una visión un poco más completa de cómo se hacen todos los procesos que se pueden realizar en este programa. Entonces, seguimos. Ya, bueno, y eso que les dije anteriormente, lo de los puntos de control, igual es relevante, porque a pesar de que el dron tiene un GPS, ya te entrega el posicionamiento, pero este no es tan exacto. Obviamente a medida que aumenta o que avanza la tecnología, va siendo más preciso, pero eh, para efectos de lo que hacemos nosotros, que de repente tenemos eh, errores máximos, no sé, pues, de 1 centímetro o de milímetros, no podemos confiar 100% en lo que nos entrega la posición del dron. ¿Ya? Idealmente siempre con puntos de control o con type points, que son las restricciones que uno pone si uno mide en terreno. Seguimos entonces. Vamos a... Pablo, ¿Sí? quedé con una duda cuando mencionaste eso del de estación total, ¿Ya? el de ir a medir y todo eso. Cuando ¿Mm? tú mencionaste eso, tenéis, ¿es físicamente lo estás diciendo? Así literal, tenéis que ir con la estación total y colocarlo ahí, o algo que el programa lo hace. Digo, él lo hace en el programa. No, tú tienes que ir con la estación total, marcar puntos en el camino, ¿ya? Marcar ¿Mm? puntos, por ejemplo, marco ese, le hago lo identifico de alguna manera en terreno, ¿ya? Le pongo punto 1, después hago acá otro punto 2, los capturo con la estación total, siempre identificando cuál punto es cuál, ¿ya? Según las coordenadas que me arroje la estación total. Después yo hago la captura con el dron y en la imagen me va a aparecer el punto que yo marqué en terreno. Entonces yo voy a ese punto, lo selecciono y le agrego las restricciones en este cuadro, ¿no? Entonces le digo que ese punto del modelo que se ve en la foto tiene la coordenada que me entregó la estación total. ¿Sí? Entonces uno manualmente ingresa la coordenada acá del punto. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos que se vean. ¿Ya? Entonces, obviamente lo que uno tiene que hacer es primero hacer el levantamiento con la estación total de los puntos y después hacer la captura con el dron. Porque si yo hago la captura antes de marcar los puntos, no voy a saber dónde van a estar acá, en el terreno los puntos. Entonces no voy a poder ponerle las restricciones. ¿Ya?
La idea es que siempre Vale. la estación total haga el levantamiento antes, marcamos los puntos y después pasamos el dron y en el programa le ponemos las restricciones correspondientes según las coordenadas que nos arroja. Vale. Entonces, después de hacer eso, ¿ya? Vamos a tener el modelo escalado, ¿ya? Y con medidas quizás un poco más exactas. Y lo que tenemos que hacer ahora es la reconstrucción, que es el procesamiento final que se hace. Aquí vamos a nueva reconstrucción. Nueva reconstrucción. Reconstrucción 3D u ortofotomer. Una ortofoto, como creo que les dije en la primera sesión, que es una captura vista desde arriba, ¿ya? Plana, en 2 dimensiones. No es un modelo 3D. Pero en este caso lo que nosotros haríamos es un modelo 3D. Vamos a esto. A ver, no me dejó, no me dejó. No me deja, pero lo que se hace, no voy a poder hacerlo de nuevo porque no tengo la triangulación hecha en el modelo, en el modelo nuevo que abrimos. Pero cuando uno va a nueva reconstrucción, aquí está. Vamos a nueva reconstrucción, hacemos clic acá, ¿ya? Y nuevamente tenemos que dejar las configuraciones por defecto. Se nos abre un cuadro y dejamos todas las configuraciones por defecto y le damos a aceptar y a que realice la reconstrucción, ¿ya? Lo que puedo hacer después es enviarles un video con el proceso completo y voy cortando las partes en que se demora, ¿no? Entonces, para que vayan siguiéndolo el paso a paso sin perderse, ¿ya? Porque en este caso, como no nos abrió el recuadro, no van a poder ver lo que aparece, pero en realidad es solo poner siguiente y realizar. Una vez hecho eso, vamos a obtener esto, ¿ya? Que se hizo o sea, el progreso está en el 100%, ¿ya? De la triangulación. Acá nos muestra el formato, que este es un formato propio de Context Capture. Y lo que nos muestra acá, ¿ya? Es lo mismo de la aerotriangulación, ¿ya? Con información de las imágenes. Acá nos mostraría las restricciones que nosotros hubiésemos puesto, los type points o los puntos de control. Chuta, se me cerró. Se me cerró el programa. A ver, vamos de nuevo. Bueno, como pueden ver, es un poco pesado el programa. O sea, no el programa en sí, pero el procesamiento que hace es un poco pesado. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Se entiende? Sí, Pablo, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ya, y entonces, a ver si se puede ver acá. Este es el modelo final que nosotros tenemos, ¿ya? Después de la reconstrucción, ¿ya? De repente uno tiende a pensar que la aerotriangulación lo es todo, entonces con la aerotriangulación queda el resultado final, pero no. Después de la reconstrucción y después de aproximadamente, creo que ahí decía, 9 horas, 11 minutos, obtenemos este resultado. Entonces, si lo piensan, si hacen una campaña más o menos de fotos y hacen el procesamiento, son 9 horas más 40, serán como 10 horas de procesamiento, entonces es fundamental planificar muy bien el vuelo, ¿ya? Planificar la captura de fotos muy bien para obtener un resultado a la primera, si no vamos a estar iterando quizás cuántos días para tener un resultado que valga la pena. ¿Ven? Y ahí se puede navegar. Igual nos capturó bien, yo pensé que no iba a hacer tan bien, la parte de abajo del puente, ¿sí? En este caso nosotros usamos ángulos de 90 hasta 0 grados, ¿ya? Porque como tiene parte de abajo el puente, con el 90, la combinación 90-75 no iba a quedar tan precisa la parte de abajo, de las vigas, se ven hasta las columnas, ¿sí?
Entonces, ¿qué podemos observar acá? Estos errores, por ejemplo, en los postes, que tiende a detectar algunos más o menos, ¿ya? La señalética, igual. Pero en general, lo que nos importaría a nosotros, me imagino, es el terreno, ¿ya? Como nosotros tuvimos igual, o sea, yo saqué las fotos a una buena altura, o sea, muy alto, el GSD iba a ser, era esperable que sea grande, ¿ya? Entonces por eso no obtenemos una buena calidad del pavimento, de las texturas, pero se obtiene el modelo finalmente, ¿ya? Entonces, si yo acá saqué más o menos como 230 fotos, a una altura de 40 metros, quizás para obtener un GSD menor, eh, habría que acercarse, obviamente, habría que bajar la altura, y eso qué significa que tienes menos rango de visión y que tienes que sacar más fotos, ¿ya? Y eso también implica que el procesamiento sea mucho más lento. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, lo que hablaba de los autos. Hay muchos autos en el puente, entonces aquí se va realizando como mezclas de los autos que estuvieron pasando por ahí durante ese rato. Pero obviamente la idea es que no hayan autos, ¿ya? En esta calle mucho menos transitada se ve perfecto el pavimento. ¿Y qué más podemos hacer acá? Podemos medir, ¿no? Medir distancia, área, volumen sobre el modelo, y lo que voy a hacer yo es, voy a ver la foto eh, donde hice una medida, después voy a sacar unas medidas del puente, y por ejemplo, la primera medida que tomé fue acá, hay una señalética acá, pero no se puede apreciar tan bien. No se puede apreciar tan bien. Pero tengo otra que es eh, acá, que es esta línea. Esta línea. Yo la medí. No es tan buena la calidad del modelo, pero eso es porque eh, para capturar menos fotos tuve que hacerlo bien alto, entonces tenemos menor calidad. Pero para efectos de este taller no es importante eso. Y medimos la distancia. Ya, a ver, yo tuve acá que el largo desde acá hasta este punto son 84,5, más o menos. ¿Ya? Esa es la distancia que yo tuve. Veamos cuánto nos da si tomamos puntos así, más o menos, 83 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros ahora? Es, o antes incluso, antes de la aerotriangulación, es acá, vamos a la foto que muestra, o alguna foto que muestre esa parte, por ejemplo acá, y agregamos los puntos, los type points, eh, agregamos uno ahí, agregamos uno acá, y después en las restricciones le ponemos que la distancia entre esos dos puntos va a ser la que yo tengo, la que yo fui a medir. Entonces lo que hace eso es que me va a ajustar el modelo a la medida que yo tengo. Y finalmente eso significa que todo el modelo completo va a tener mayor precisión, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, medir área, digamos un área, por ejemplo. ¿Ya? No es más que eso, es súper simple en realidad. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, eh, aquí debería dejar, ¿ya? Sombreado, ¿ya? Sin color. ¿Qué se ven acá? Los triángulos que se van formando en el modelo. Si me acerco más, cada vez se van a ver más triángulos, ¿ya? Con eso se fue formando el modelo 3D. Y acá tenemos el otro que es el sombreado, pero con los triángulos, ¿ya?
que esos son los triángulos que se crean entre cada uno de los puntos en común que tienen las fotos para poder formar el modelo 3D. ¿Sí? Igual agarró algunos postes, igual es bueno, habla que sacaron hartas fotos, pero claro, ahí están los autos que forman parte del modelo cuando no deberían. Pablo, ¿Sí? ¿con esto uno puede obtener la topografía del terreno o todavía no? Claro, sí, con esto se puede. Con esto se puede, tendrías que ver cómo exportarlo a algún programa, AutoCAD, quizás por ejemplo. Y lo que sí creo que se puede hacer, ya no tengo conocimiento si no lo he hecho, es obtener las curvas de nivel con Context Capture. ¿Ya? Se obtiene directo las curvas de nivel en el modelo. Creo que se puede hacer con eso. Hay otros programas que sí te dejan, pero específicamente con Context Capture no lo he visto. ¿Ya? Pero claro, la idea de esto para nuestro uso es que nos sirva para ese tipo de cosas, ¿ya? Para topografía, para calcular volúmenes de terreno, ¿ya? Pero claro, uno en base a esto, y si está bien hecho el modelo, si está preciso, debería servirte para topografía, para obtener curvas de nivel, por ejemplo. Ya, Pablo, gracias. Eh, algo que se me quede, a ver. Porque ahí ya Y de ahí para está exportar, terminado. y de ahí para Aquí, exportarlo a otra. ya mira, para exportar, lo que, al menos para Revit, lo que se hace es descargar un programa de Autodesk que lo que hace es transformarte este formato, que es el 3MX, a un formato que se pueda leer por Autodesk, ¿ya? Como nosotros hablamos que este es un formato nativo de Context Capture, se tiene que transformar para poder procesarlo en otros programas, ¿ya? Entonces, ese programa que hay que descargar se llama este. Vamos a sale una foto. ¿Ves? Este Recap. Autodesk Recap. Y este lo que hace es una interfaz como la de inicio del Context Capture, que te dice ya, importa el archivo de Context Capture. Y en base a eso, te lo transforma para poder pasarlo a Revit o a Navisworks o cualquiera de estos programas de Autodesk, ¿ya? Al menos eso es lo que yo sé, porque yo he trabajado solo con Autodesk, ¿sí? Si quieres puedes averiguar después o yo les puedo mandar más información sobre cómo hacerlo, pero en realidad no es más que eso, es como, al igual como nosotros importamos las imágenes acá, se importa el archivo de Context Capture, que es el que nos entrega, que nos deja guardado en la carpeta que seleccionamos, que está en acá. Debería estar acá. Este modelo, este sería el que se importa al recap, Autodesk Recap, y en base a eso te hace la transformación para poder meterlo a Revit o a Navisworks o a otro programa que lo pueda leer, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer después? Con con Revit, por ejemplo, lo que podemos es ingresar la nube de puntos que nos crea Context Capture, posicionarla en el modelo BIM e ir comparando el modelo BIM versus las fotos reales, ¿ya? ¿Para qué sirve eso, por ejemplo? Para controlar el avance de una obra, ¿ya? Si yo voy a una obra gruesa que está a medio terminar, hago la captura con el dron, eh, después inserto al Revit esa nube de puntos y comparo con el edificio que está modelado en Revit. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo ir viendo qué muros están hechos, qué muros no están hechos, y al final cuál es el avance que se tiene de la obra. Eso es un buen uso y que se ha hecho igual en algunas investigaciones acá, ¿ya? Algo que se me quede. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Pablo, el Context Capture Viewer, ya lo estaba utilizando cuando se ve el modelo 3D, ¿o no? Es como que se abre solo. Claro, es solo para verlo, ¿verdad?
Metámonos. Es solo, claro, un visor de modelos 3D. Veamos si podemos abrir un modelo acá. Que los tenía guardados aquí. Fotos, drones. Por ejemplo, proyecto auto. Acá tengo uno. Igual se crean hartas carpetas. ¿Ya? Solo lo ves. Lo ves y puedes hacer lo mismo que en el mismo visor del Context Capture Master. ¿Ya? Poner los triángulos, las texturas. ¿Ya? Se puede medir también. ¿Ves? Oye, Pablo, Pablo, ¿Mm? dale tú, Andrés. el último, el tema del el cálculo de volumen. ¿Puedes dar un ejemplo? A ver, veamos. Veamos. A ver. Yo no lo he hecho sin cálculo de volumen, la verdad. Pero veamos cómo funciona. No, ahí está. Bueno, igual el auto como que no acompaña mucho porque es bien diversa Irregular. sí, irregular. ¿Sí? Pero ahí, claro, ahí uno va seleccionando puntos en el espacio. ¿Ya? A ver, Ya. selecciona un poco de la rueda, ¿sí? No están los puntos alineados en el mismo lugar. Pero en realidad no es más que eso, seleccionar los puntos y hacer doble clic en el último punto. A ver, veamos si podemos en otro lado. A ver, por acá, un lugar más grande. Entonces ahí me va seleccionando sobre el modelo los puntos. ¿Sí? Ahí se ve el volumen. Genera como unos palitos Pero ¿y que en van qué formando momento el volumen. seleccionaste como la profundidad? Porque vi que pusiste el área, pero la profundidad del... No, lo que pasa es que estos puntos están más abajo que los de arriba. Entonces lo que me hace es calcular el volumen que queda entre los puntos que Ah, seleccioné y la restricción que es el límite del capó del auto en este caso. ¿Sí? ya, Mira, ya, ¿viste? sí. Entonces ahí me Ah, ya calculó caché. un volumen. ¿Sí? Pero no es más que eso, es seleccionar los puntos y en el último hacer doble clic para cerrar el circuito. ¿No? Vale, Pablo, eso era. ¿Sí? Gracias. Lo que el Felipe Plaza que estaba ayer hizo esto, hizo esto porque él lo que hizo fue como analizar baches en camino, entonces él calculaba volúmenes, para eso le servía. Entonces lo que hacía él es que tenía un volumen definido del bache, del hoyo en el camino, y después hacía la captura con el dron, lo metía al programa y acá medía el volumen y comparaba esos volúmenes, el volumen real versus el volumen que te entrega el programa. De eso se trató su trabajo. ¿Y qué más? Creo que no se me Felipe queda iba a nada. preguntar algo. ¿Sí? Dime. Sí, eh, cuando uno le llega como, por ejemplo, ese auto ya procesado y todo, ¿existe la posibilidad de hacer como el trabajo inverso de obtener las fotos? ¿Vienen guardadas en alguna parte o solo vienen en el archivo? Sí, lo que pasa es que yo abro el modelo del auto, pero en realidad es lo que yo estoy abriendo. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir. Vamos a abrir el mismo modelo del auto, pero con el Context Capture Master, no con el Viewer. Entonces acá tengo todo, las fotos. ¿Sí? Se me abre el Entonces, programa con la edición completa. entonces si, por ejemplo, si tú me envías el archivo del auto, yo podría ver las fotos también.
Claro, claro. Si yo te envío el archivo del auto, te aparece esto. ¿Sí? Tú vas al proyecto y vas a la parte de fotos y te aparece cada una de las fotos. ¿Sí? Entiendo. ¿Sí? Ya. Te aparece la reconstrucción, la aerotriangulación, todas las vistas, como que uno va cada vez viendo más cosas a medida que va avanzando. ¿Sí? No pierdes información. ¿Sí? ¿Viste? Aquí Ya. está la aerotriangulación. En este caso yo hice un círculo alrededor del auto. Este fue el primero, así que no me juzguen. Y, y la reconstrucción, a ver, veamos. ¿Sí? Ya, igual quedó bueno. Entonces lo que hice yo acá fue, creo que en la T, acá medí esa distancia, la distancia de arriba de la T, con una winch. Entonces, acá lo que hice fue, en Service, agregué type point, ¿ya? Que fue acá, agregué type point, uno acá y uno acá, obviamente lo más preciso que pude, y después en las restricciones, lo que hago es decirle que entre el punto 1 y el punto 2 le agrego un valor y obviamente la unidad de medida. Entonces yo puse que yo medí con una wincha y esto mide 4,3 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Le digo al modelo que esa distancia va a ser 4,3 centímetros. ¿Ya? Entonces, eh, para la reconstrucción, yo voy a tener esa medida mucho más precisa. Entonces, si vamos a la reconstrucción, podemos medirlo. Vamos a la reconstrucción, la T, y midamos, ¿dónde era? Acá, ahí está. Más o menos por ahí, hasta ahí. 4,29, 4,3, cercano. ¿Ya? Obviamente que eso es porque quizás no seleccioné el mismo punto. ¿Sí? A mí me pasé. Pero ahí queda obviamente un poco más escalado. Entonces yo si ya mido otra parte, por ejemplo el logo de Kia, va a estar mucho más preciso que antes de yo haber ingresado las restricciones con los type points. ¿Sí? Ustedes pueden descargar su programa y probar con cualquier objeto, con un celular, no sé, con una silla, y hacer estos procesos, pues meter los type points y que se hace acá, y, lo que te hace acá es escalar el modelo al final. Entonces después todas las medidas que le entregue van a estar más precisas. ¿No? Eso de los type points, uno los hace acá y va seleccionando en cada foto los type points que quieras. Pues lo ideal es que esté al menos en 2 fotos los mismos type points. ¿Ya? Entonces yo tengo esta foto que está de frente, ¿ya? Puse los type points y después acá puse los mismos, pero la foto está de otro ángulo. ¿No? Entonces, obviamente, mientras en más fotos yo tenga los mismos type points, el modelo va a quedar más preciso porque va a poder identificar exactamente dónde estoy colocando la restricción. Ahora, tampoco es para ponerle a todas las fotos los type points, ¿ya? Yo creo que con 2, 3 fotos estaría bien. ¿Ya? Y también puede ser en otras zonas también. Pues. Puedo poner type points ahí o agregarlos acá, poner varios. Pero al menos en 2 o 3 fotos deberían tenerlo para que pueda escalar el modelo de buena manera. ¿Sí? Y acá mismo es donde se agregan los puntos de control en caso de que queramos hacerlo, que son los puntos que se obtienen con la estación total, acá mismo. ¿Ya? Uno puede agregar type points o puntos de control. Entonces lo que hace es que te pide indicar, seleccionar el punto, igual que esto, pero en vez de restringirlo según una distancia entre puntos, tú al mismo punto le asignas una coordenada específica. ¿No? Yo le asigno una coordenada específica a este, por ejemplo, y a este. Entonces lo que va a hacer, igual que con los type points, es que me va a escalar. Obviamente con la estación total es mucho más preciso que con una wincha medirlo. Gonzalo, uy, no caché que me mandaste.
¿Tienes algún modelo exportado a Revit para ver No, no tengo un modelo exportado a Revit. Si quieren les puedo mandar unas imágenes que tengo de un modelo exportado a Revit. Tendría que buscarlo, sí. Eh, Creo que Felipe Muñoz trabajó con eso. Entonces se podía ir viendo la comparación entre el edificio real y el edificio de Revit, ¿sí? Para el avance de la obra. Creo que lo tenía en Navisworks, sí, no en Revit. Eh, y eso, ¿alguna otra pregunta? No es más que eso, no es más que eso, ¿ven? Que igual es rápido, que lo que se demora nomás es el procesamiento, ¿no? El programa no es difícil, no es complicado, bueno, para nosotros que igual nos manejamos con programas, no es un programa donde se tenga que hacer configuraciones especiales, no es más que eso, ¿no? Entonces lo que pueden hacer ustedes es descargar el programa, sacar fotos con el celular, bueno, si es que tienen acceso a un dron, pueden levantar cosas más altas, ¿ya? Edificio, una casa, pero si no con su celular. Entonces, como el celular no tiene geoposicionamiento, lo ideal es que usen SitePoint, ¿ya? Que ustedes mismos midan, no sé, por el alto del celular, o sea, del objeto al que le quieran sacar la foto, un control remoto, algo pequeño, para que no se demore tanto el procesamiento. Entonces le agregan los SitePoints y después ven que si es que la medida les da igual a la real. ¿Ya? Yo en mi primer modelo probé con un auto y se demoró más o menos como 1 hora el procesamiento, en la reconstrucción final. ¿Ya? No es tanto. Entonces si sacan a un objeto más pequeño, obviamente se va a demorar menos. ¿Ya? Pablo, ¿Sí? una consulta, ¿y tú no sabes de alguna aplicación para teléfono que agregue esos datos de coordenada a las fotos, que simule como el dron con el GPS del teléfono? No sé. No ¿No? sé si Ya. existe algo así. Claro, si lo puedes averiguar, podrías avisarnos. Pero, pero claro, sería bueno tener eso, pero de todas maneras, si tú ocupas un teléfono para sacar las fotos, lo más probable es que le saques fotos a algo pequeño, ¿ya? A lo más Sí, quizás sí. a un auto. Entonces, la diferencia que hay entre los puntos que te capture un GPS va a ser muy poca la diferencia entre esos puntos. Entonces, asumiendo también que los GPS tienen un rango de error, no sé si será muy útil, ¿ya? ¿Sí? Ya. Porque, por ejemplo, cuando uno ve la posición en el mapa, te aparece un punto donde estás tú, pero te aparece un rango igual, ¿sí? Un rango de error. Entonces, para elementos muy pequeños, no sé si sirva tener un GPS, ¿sí? Porque el rango de error es amplio en cuanto a el posicionamiento que detectan los satélites, Ya. ¿ya? Vale, Pablo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El último, para guardarlo, para que quede en recap, ¿se ¿Mm? hace desde el mismo programa o desde recap Desde abro el, el que esté en formato? Desde el recap tú tienes que importar el archivo. El archivo que te crea en la carpeta el context capture, ¿sí? Sería este, que es donde uno guardó el modelo. Por ejemplo acá, este. ¿Lo estás Tú transmitiendo, Sebas? abres... perdóname. Ahí sí, ahí sí, sí. Este es el archivo, po. Este es el archivo que abrí recién, el del auto, y es el que me crea context capture, ¿no? Y yo abro el recap y le pongo abrir archivo y selecciono, ¿sí? Selecciono Ya, este y ahí se hace la transformación al formato Autodesk, ¿ya? ya, ¿Sí? Yo les puedo igual, como esto se trata de un levantamiento igual básico, ¿ya? Para que ustedes conozcan cómo funcionan los drones, los modos de vuelo y básicamente cómo funciona el Context Capture, yo les puedo enviar información complementaria, cómo meter al recap, cómo hacer los type points, cómo meter puntos de control desde una estación total, ¿ya? Para que puedan complementar un poco los conocimientos de este taller en específico, que era igual bastante básico, y, y les sirva, pues. Les sirva ya, por perfecto. si quieren hacer alguna investigación o por entretención. Si quieren hacer una impresión 3D, quizás puedan hacerlo.
¿Ya? Ya, Pablo, muchas gracias. Eh, Cualquier información la mandas, por favor. ya, sí, yo se las puedo mandar a todos al correo. Hay incluso videos de, no sé si lo conocieron, Jan Delgadillo, que él estuvo bien metido en fotogrametría. También hizo varios tutoriales y también específicos para hacer ciertas cosas. Ingresar puntos de control, ingresar type points. Entonces también se los puedo compartir. ¿Ya? Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ahí sí, Pablo, tengo una consulta. ¿Sí? Uno también en ese caso podría generar un modelo con fotos terrestres, así como con una cámara, cualquier cosa. ¿Y cómo se ubican estos puntos entonces en el espacio? ¿O se ubican automáticamente con la triangulación? Eso ¿O- mismo. Sí. Con la aerotriangulación se ubican. Esa es la idea al final del programa, po, que Ya, tú tengas o no la posición de la cámara. eh, Esa es la idea de la aerotriangulación, que te identifica visualmente puntos en común entre las fotografías. Entonces ahí te crea el modelo 3D. ya. ¿Sí? Esa, eso, de hecho, eso es lo que vemos al principio, que vimos un modelo que no se veía como Full HD, que eran como puras fotos pegadas. Eso es el resultado de la aerotriangulación y eso, claro, es la detección visual entre los puntos en común que existen en las imágenes. Y por eso igual se tiende a perder cuando hay autos, porque hay una imagen tomada de un ángulo que tiene un auto, otra que no tiene auto, otra desde arriba que tiene un auto rojo, ¿cachai? Entonces por eso se va confundiendo un poco el modelo. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más limpio posible. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces con su celular ustedes pueden descargar el programa. También les puedo mandar un instructivo para descargar el programa. Deberían poder hacerlo con el correo institucional. Se crean una cuenta y ahí los deja descargar. Y prueben, pues prueben sacando fotos con el teléfono, con una cámara. Y vean ahí si es que el programa les logra identificar con qué sacaron las fotos, eh, los parámetros, la metadata de cada una de las fotos. Y vean cómo andan. Pues si quieren, me pueden ir preguntando, yo les puedo ir resolviendo dudas, o si no se acuerdan cómo hacer algo, yo los puedo ayudar. ¿Ya? Pero la idea es que traten con cosas chicas para que sean procesamientos rápidos. Eh, ya, estamos, no sé si alguna otra duda queda por ahí, algo que quieran que les manden, no sé, la presentación. Pablo, sí, lo único, si pudiera encontrar alguna cosa de cómo hacer topografías con context, eso te lo agradecía. Si Ya, que no encontraba algún video bueno. ya, con, ya Por voy lo a demás, averiguar todo sobre eso. claro. Ya. Lo que yo sabía Eh, era que disculpa. no, dile, está, dale. Lo que yo sabía era que la topografía se hacía con el Geo 5, una cosa así se llama el programa, ¿o no? Ese Ya, era, creo que era de topografía. pero ¿y en ese puedes meter fotos así como context capture? Yo me imagino que sí. No, no averiguaba más al respecto, estuve leyendo muy poquito y sabía eso, que en topografía se utilizaba eso, para sacar las curvas de nivel y todo. Mm. Ah, Muy está por encima bueno. de todo eso. ¿Pero eso trabaja con el context o es independiente de lo que estás hablando? Creo que es independiente. Ah, ya. Ya. ¿Podrías De anotar hecho, igual el también nombre en descargué un el chat? manual, ¿Mm? pero creo que lo tenéis instalado, lo vi en tu escritorio recién. Sí, 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 pero lo que pasa es que yo lo uso para calcular zapatas. Ah, no, creo que tienes razón, sí. Ja, ¿Eh? confundí. A ver, vamos, pues aprovechemos que estamos acá. Ese es, tú sabías que era ese. Mira, esto yo lo ocupo para calcular fundaciones. ¿Sí? Sí, creo que me confundí, era otro programa. A ver, Era otro. Mm. sí.
¿Lo tienes por ahí? Voy a buscar porque me acuerdo haber descargado como un manual para hacer la topografía con drones. ¿Ya? Lo debo tener por ahí, no sé, por último después lo puedo mandar por correo también. Ya, pues, puedes mandármelo a mí si quieres y yo lo mando a todos. Ya, pues, ¿Mm? bacán. Ya, bueno, viste ahí de a poco vamos cachando más entre todos. Ujú. ¿Mm? Pero al menos la base igual ya la tienen. Pues ya cachan más o menos cómo funciona el programa, cómo meter las imágenes, cómo hacer la triangulación, cómo hacer la reconstrucción, que en realidad es solo hacer clic en continuar. Y lo importante es tener una buena campaña de fotografía y, y si se tienen puntos de control es ideal. Ideal y así va a tener mayor precisión el modelo para cualquier uso que ustedes le quieran dar. ¿Algo más que se nos quede?